Bueno, el segundo hecho fue la formación de las alianzas que fueron la Triple Alianza y pues también estuvo la Triple Entente. Esta Triple Entente estaba formada por Rusia, el Reino Unido y también por Francia. Y la Triple Alianza estaba formada por todo el imperio alemán y también el austrohúngaro pues Italia. Otro hecho importante ocurrió en el año 1915 que Japón le declara la guerra a Alemania. Bueno, ellos necesitaban como urgentemente aliados y pues el más importante que encontró fueron el Imperio Otomano. Bueno, otro hecho importante fue que el Imperio Otomano intentó atacar al Imperio Ruso, pero toda la preparación que ellos tenían les falló y pues por esa derrota iniciaron el genocidio armenio y acusaron a los armenios de colaborar con los rusos y así los rusos acabaron con el 1.5 de millones de armenios. Otro hecho importante de esta guerra ocurrió en el año 1916 cuando los alemanes atacaron a la ciudad de Verdún. Esta ciudad era francesa y pues los franceses defendían esta ciudad, pero esto se consideró, por decirlo así, un infierno para los franceses, en la que picaban carne humana eh, en este hecho. Otro hecho importante fue en 1917, cuando en esta guerra mundial llevaron los países al límite, ya que todo esto era una miseria y algunos países involucrados, o la gran mayoría, sufrían en su más mayoría de hambre y de muertes. Y pues los primeros en rendirse de esta guerra fueron los rusos y después Rumania se rinde también, ya que contaban con la protección de los rusos, pero ellos se rindieron, entonces los dos países se rindieron de esta guerra. También se rindió los Estados Unidos, el pueblo austrohúngaro y pues finalmente se rindió Alemania el 11 de noviembre de 1918 al final de esta Primera Guerra Mundial. Y pues los aliados obligaron a Alemania a firmar el Tratado de Versalles y esto fue como una humillación para los alemanes, firmar este tratado. Bueno, ahora voy a hablar de lo que consistió la Revolución Rusa de 1917. Bueno, esta Revolución Rusa ocurrió en 1917. Fue como un movimiento en lo político, en lo cultural y en lo económico en el Imperio Ruso. Bueno, esto también fue como considerado de lo más destacado o lo más importante que ocurrió en la época contemporánea. Fue el derrumbe como de la dinastía de Zares y pues hubieron varias causas sobre esta revolución. Bueno, la primera causa fue la que todos conocemos, cuando Rusia estaba en guerra con Alemania y pues esto fue el comienzo de la guerra mundial. Eran muchas las derrotas que estaba sufriendo el imperio ruso,
y también muchas las muertes que ocurrían en esta guerra, con Nicolás II a la cabeza en 1905. Esto tuvo un lugar como la primera revolución tras la derrota contra Japón. Bueno, otra causa también era la escasez de alimentos, la pobreza también, y también estuvo basado como en lo más absoluto desigualdad en la organización social. Bueno, la revolución en febrero se inició con una huelga espontánea de estos trabajadores de las fábricas de la capital, y pues el ejército no contó para reprimir la revolución, y Nicolás II tuvo que ser, él renunció a esto y se lo concedió a otra persona. Bueno, en la segunda guía del primer periodo hablamos lo que fue el Tratado de Versalles, que este Tratado de Versalles pues comenzó en el Palacio de Versalles en junio del año 1919, y pues se firmó el acuerdo de paz, y se puso en práctica al siguiente año, en los primeros días de enero del 1920. Hubieron cambios en el ejército alemán y se redujo esto a 100.000 hombres no más, y también todo el material que contaban los alemanes tuvieron que ser entregados a las alianzas, las fuerzas aliadas, y pues también tuvieron que pagar 30 millones de euros a estas alianzas para reconstruir los territorios en los que se dañó durante la guerra. Hace más o menos 10 años, en el 2010, Alemania por fin pudo terminar de pagar todas las deudas que debía y todo lo que tuvo que entregarle a los franceses tras perder la guerra mundial. Y pues algunos de esos puntos no fueron cumplidos tras la llegada de Adolfo Hitler, y fue como uno de los factores que causó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en la tercera guía hablamos de lo que fue la Guerra Fría, que esto fue como un enfrentamiento político entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para imponer, ellos dos querían como imponer sus ideologías y sus hegemonías en todo el resto del mundo. Bueno, después hubieron como formaciones de nuevos países. Se formaron algunos como Pakistán, India, Corea del Norte, también Corea del Sur, en el continente de Asia. Y pues también se formaron varios países como en el continente africano, como Nigeria, Kenia, Madagascar, Ghana, entre otros. Después ocurrió que el suicidio de Hitler y así el fin de la guerra. Hitler se suicidó con su amigo en el búnker en el año 1945. Después, el 6 de agosto, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica a la ciudad japonesa de Hiroshima. Y después, en el 9 de agosto, lanzó la segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Y en ese mismo año Japón se rinde y también fue parte del fin de la guerra.